Guiones y guionistas, capítulo 588. Hoy vamos a ver cómo podemos escribir una historia donde se produzca un intercambio de cuerpos. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del cambiante mundo de los guionistas y el corporal arte de los guiones. Una vez te has preguntado cómo sería ver el mundo desde la perspectiva de alguien más, cómo podrías experimentar cómo se sienten los otros, estas preguntas se han planteado durante siglos y el tema de lo que sucedería si dos personas tienen un intercambio de cuerpos ha sido una temática constante en el cine y la literatura. Si has decidido animarte a escribir una historia con este tema, en este podcast exploraremos la clave de este subgénero conocido por body swapping y veremos cómo construir una trama convincente para que los espectadores quieran seguir tu historia. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque cada vez hay más productos que necesitan un guión, no solamente las series y las películas. Y nosotros aquí en la plataforma ya tenemos 90 cursos a día de hoy, cada semana salen clases nuevas y tenemos algunos cursos que te ayudan a entender más el mundo del storytelling, para poder contar historias pues en vídeos, en redes sociales, newsletter, lo que queráis. Ahora, por ejemplo, estamos publicando clases del curso de comedia romántica en el que vemos los elementos que hay que tener en cuenta cuando quieres escribir una película o una serie de este género. La sexta clase vamos a analizar qué hay que tener en cuenta cuando lo que quieres escribir no es una película, sino una serie. Hay cosas que son diferentes entre una serie y una película, ¿no? Sobre todo la duración, además de la recurrencia. ¿Esto cómo nos puede afectar cuando quieres contar una comedia romántica? Bueno, pues todo esto lo analizamos en la clase de hoy. Venga, vamos a ver en qué consiste este recurso narrativo del intercambio de cuerpos o body swapping, que realmente es un concepto fascinante que se ha utilizado de muchas formas diferentes a lo largo de los años en literatura y muchísimo más en cine. Básicamente implica un intercambio de cuerpos entre dos personas manteniendo sus mentes. Es decir, la mente va por un lado y el cuerpo por otro. Se disocia, ¿no? Y claro, esto puede suceder por distintos métodos, ¿no? Por investigaciones científicas o tratamientos médicos, por hechizos mágicos, por accidentes climatológicos. Bueno, ya veremos hoy como que este tipo de cosas que tienen un punto a veces medio mágico se pueden producir de formas muy distintas. Esta técnica, la verdad es que a los guionistas nos ofrece una oportunidad de explorar y examinar el punto de vista de los personajes desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque, claro, si la historia incluye un intercambio entre dos personas, lo que le ofrece al guionista es la habilidad de presentar al espectador dos perspectivas diferentes, que lo mejor es que sean muy contrastantes entre sí, ¿no? Y gracias a eso, pues nosotros los autores podemos ahondar en temas como el prejuicio, el privilegio, la discriminación. Y esta situación también puede permitir a los guionistas explorar con mayor nivel de detalle la cultura y el ambiente de un personaje, ¿no? Tomando esa ventaja del cambio de cuerpos para, bueno, abarcar dos mundos distintos, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a haber un personaje que se meta en la realidad del otro personaje y ahí va a tener que explorar cómo es esa realidad para poder sobrevivir en ella, ¿no? Y viceversa cuando con el otro personaje. Es decir, que si los personajes intercambian sus cuerpos como una forma de explorar el mundo desde la perspectiva de otros, esto les permite ver el punto de vista de los demás, cambiar su forma de pensar, ¿no? Eso ya implica una evolución, una transformación y también sentirse conectado a la vida de alguien más. Y también ofrece muchas oportunidades para explorar los temas de identidad, ¿no? ¿Qué somos, quién somos, ¿no? Y de comprensión mutua, ¿no? Cómo podemos tener un poco más de empatía hacia los demás. El arco de transformación y aprendizaje de los personajes en el cambio de cuerpo. Cuando dos personas intercambian sus cuerpos, obtienen la oportunidad única de conocer el mundo desde la perspectiva de alguien más. Esta experiencia les ayuda a entender mejor los puntos de vista de otras personas y profundiza con esa conexión con el otro.
Y esta será una lección clave para los personajes de la historia. Porque, claro, cuando tienes que explorar esas nuevas perspectivas, los personajes tienen que luchar para adaptarse a una realidad que antes era ajena a ellos, ¿no? Vale, ahora soy un hombre y de repente me meto en un cuerpo de mujer. Bueno, pues obviamente la realidad que voy a tener que vivir es totalmente distinta. Y eso, pues te va a generar ciertos desafíos, por un lado emocionales, físicos, ¿no? Pues de repente tu cuerpo cambia mucho, psicológicos, ¿no? Y eso les ayuda a que los personajes se desarrollen y que forjen esas nuevas conexiones, ¿no? O sea, como que van a poder desarrollar características y valores que antes no tenían. Vamos a ver algunos ejemplos de novelas y películas donde dos personajes intercambian sus cuerpos desde 5 tipos distintos. El primero de ellos es el cambio de roles familiares. Puede ser padre-madre, puede ser hijo-hija, puede ser, bueno, hermano-hermana, lo que sea, ¿no? Claro, esta variante lo que te explora es las relaciones familiares o paternofiliales, ¿no? De una forma divertida. Y aquí, por ejemplo, tenemos que irnos a un libro escrito ya de muchísimo tiempo, en el año 1882, que es cuando se escribió el libro Viceversa, Lesson for Fathers, ¿no? Que es una novela cómica. El autor se llama Thomas Anstey Guthrie y el título proviene de la expresión latina viceversa, que significa al revés. Esta novela está ambientada en el Londres victoriano. Bueno, la movida es que a través de una piedra mágica de la India, un padre y su hijo cambian de lugar, así viven la vida del otro y se entienden mejor antes de luego volver a cambiar. Hay una novela y una película varias películas muy conocidas, que es Freaky Friday, ¿no? Y esto es en versión femenina, ¿no? Esto, bueno, surge de una novela escrita en el año 1972, Mary Rodgers, que se ha adaptado 4 veces al cine y que explora qué sucedería si una madre y su hija se intercambian el cuerpo de forma temporal, ¿no? Y eso, pues eso les ayudará a profundizar en la relación entre ellas. También podemos ver qué pasa si el cambio se produce entre dos hermanas muy diferentes entre sí, como vemos en la película Wish Upon a Star, pide un deseo, en el cual bueno, hay dos hermanas, una como muy famosa y popular y otra que es menos agraciada, y claro, esta hermana menos agraciada desea tener la vida de la otra y bueno, pues pide un deseo y se le concede el cambio. Bueno, esto se puede llevar, esta idea, hasta el final, ¿no? Como hacen en la película franco-belga L'essence de la famille, que se tradujo como ¿Quién es quién?, en el cual hacen que se intercambien los cuerpos de una familia completa. Sí, todos los miembros de la familia se intercambian los cuerpos entre unos y otros, ¿no? Chacha, que es la niña de 6 años, está en el cuerpo del padre. El padre en el cuerpo del hijo adolescente. El hijo en el cuerpo de la hermana mayor. La hermana mayor en el cuerpo de la madre y la madre en el cuerpo de Chacha, de la niña. O sea, te puedes imaginar bastante caos. La segunda categoría es el cambio de género, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer es el más utilizado, ¿no? O mujer y hombre, como queramos decirlo. Y claro, esta variante lo que hace es explorar las relaciones de género al mostrar esas dos perspectivas. Por ejemplo, tenemos la serie televisiva Boy Meets Girl, que cuenta la historia de Danny Reed, que es un joven al que le cae un rayo encima durante una tormenta. En el mismo instante que Veronica Barton, otro personaje, se acerca a él para pedirle ayuda cuando su coche se queda sin gasolina. Y cuando despiertan, Danny está atrapado en el cuerpo de una glamurosa periodista de moda y Verónica es un mozo de almacén con amnesia, ¿no? Aquí, bueno, pues es toda una serie que se desarrolla, cual, bueno, pues tenemos a los personajes cambiados viviendo cada uno la otra realidad. También podemos ver que exista un cambio de rol social, ¿no? Por ejemplo, de clase alta a clase baja o de soltero casado. Y para esto nos podemos remitir al clásico de Mark Twain, El príncipe y el mendigo, ¿no? En el que cuenta la historia de dos niños de apariencia física idéntica que intercambian sus roles, ¿no? Por un lado está Tom Canty, que es un mendigo que vive con su padre abusador en Londres, y por otro lado el príncipe Eduardo, que es hijo del rey VIII de Inglaterra. Y en esta historia, si intentamos ser puristas, no hay un intercambio de cuerpos mágicos, no es que de repente aparezcas en el cuerpo del otro, sino que los personajes intercambian sus ropajes
y con ello sus roles como príncipe y mendigo. Pero claro, el tema es que el parecido es tan grande entre los dos que nadie a su alrededor se da cuenta y los dos viven los conflictos generados de su rol social. O sea que realmente la historia sigue toda la estructura de estas historias, como veremos más adelante, de intercambio de cuerpo. Porque aunque físicamente no eran intercambio del cuerpo, son tan parecidos y como han cambiado la ropa, todo el mundo les confunde. También se puede dar un intercambio cuando dos personajes llevan vidas muy diferentes, como por ejemplo en The Change Up, que se llamó en España como El Cambiazo. Bueno, pues aquí hay un personaje que es un actor soltero, que es crápula, que es mujeriego, que cambia su cuerpo con su amigo, que es un abogado casado y con hijos, que es adicto al trabajo y con problemas matrimoniales, ¿no? Hay un momento donde los dos desean la vida del otro y ¡pumba! Se cambia y lo tienen. El cuarto tipo sería el cambio del propio cuerpo, ¿no? Es decir, aquí es un personaje solo el que cambia, pero le cambia el cuerpo. Por ejemplo, de niño a adulto, o de adulto a niño, o de bueno o malo, o incluso de hombre-mujer, o mujer-hombre. El caso es que el personaje puede intercambiarse con otro estado de sí mismo diferente al actual. Aquí no va a intercambiar su cuerpo con otro, sino con consigo mismo, pero en otra etapa de su vida o en otra forma de su vida. Un ejemplo de ello sería la película Big, ¿no? La clásica de Tom Hanks, donde un niño se mete en el cuerpo de su yo adulto, o por ejemplo, Seventeen Again, ¿no? Que sería al revés, ¿no? En que un hombre de mediana edad se transforma en su yo adolescente después de caer en un remolino místico. Por ejemplo, en la película Willy Millie nos cuenta la historia de Millie, de 14 años, que está convencida de que los chicos lo tienen mucho más fácil en la vida que las chicas. Son más fuertes, poderosos y la gente los respeta. Y durante un eclipse solar, Millie se concentra en su deseo de cambiar de sexo y a la mañana siguiente, pues para su sorpresa, como pasa siempre, se levanta convertida en un guapo muchacho. Aquí es cuando su padre y su madre están perplejos, los médicos no encuentran explicación alguna y Millie, que bueno, ahora es Willy, empieza a asistir a un nuevo colegio donde comprobará que ser chico no es tan bonito como había imaginado. O, por ejemplo, este cambio drástico también se podría dar en su personalidad, como vemos en otro clásico, la novela corta de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, y sus múltiples adaptaciones cinematográficas. Bueno, ya sabéis que este libro es conocido por una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades con características opuestas entre sí. Pero aquí el cambio no solo es de personalidad, sino que es como medio físico también, ¿no? Y por último, estaría cuando es un muerto el que vuelve en otro cuerpo. Es decir, un personaje muere y vuelve a la Tierra en el cuerpo de otra persona. Y también aquí tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo el cielo puede esperar, Heaven Can Wait, ¿no? En el cual Joey es un jugador de rugby que va a parar al cielo, pues alguien comete el error de creer que ha muerto en un accidente de tráfico. Y cuando el error se descubre, deciden mandarlo otra vez a la Tierra, pero su cuerpo ya ha sido incinerado, no existe el cuerpo, con lo cual su espíritu tiene que ocupar el de un millonario que ha sido asesinado. O, por ejemplo, Switch, ¿no? Que en España tuvo la traducción de una rubia muy dudosa, claro, un nombre mucho más literal, y que nos cuenta la historia de un hombre que es vanidoso, que es mujeriego, que se ha ganado el desprecio de todas las mujeres a las que ha engañado y abandonado, y que, tras morir asesinado, es devuelto a la tierra, convertido en una bella mujer que tiene que cumplir una difícil misión. Debe encontrar a una sola mujer que se enamore de él. Y ahora vamos a terminar este podcast viendo las etapas de una trama de cambio de cuerpo. ¿Cuáles son todos los puntos por los que se deberían pasar este tipo de historias? El primero es el contraste de personajes, ¿no? Para que la trama funcione tiene que producirse un choque de mundos y los personajes que intercambiarán sus cuerpos tienen que ser muy diferentes entre sí en el inicio de la historia. También suelen tener un gran defecto de personalidad que corregirán una vez hayan vivido una nueva perspectiva con el cuerpo cambiado. El segundo punto, este también es vital, es un deseo evidente. Es decir, hay que mostrar el deseo, ¿no? Quiero tener tu vida. O sea, los protagonistas, o por lo menos uno de ellos, tienen que desear la vida del otro. E incluso hay una petición en voz alta que evidencia el deseo de cambio. Por ejemplo, en The Change Up, la película que os decía antes, los dos protagonistas llegan a decirse cara a cara en un momento dado, ¿no?
envidio tu vida. Y el otro, yo envidio tu vida. Ojalá tuviera tu vida. O sea, lo verbalizan clarísimamente, ¿no? Por ejemplo, en la película Pide un deseo, la hermana menos agraciada le pide un deseo a una estrella fugaz. En Big, por ejemplo, Josh tiene 13 años y, cansado de que las chicas no le hagan caso y de que sus padres le traten como a un niño, desea ser mayor y se lo pide a una máquina de los deseos, ¿no? El tercer punto es el mecanismo del cambio. Aquí, bueno, difiere obviamente según la historia, pero vamos, en general podríamos hablar de tres tipos de mecanismos de cambio. El primero de ellos sería un mecanismo mágico, ¿no? Una serie de objetos mágicos como amuletos, puede haber deseos, puede haber caprichos, puede haber acciones de magos o hechiceras, pero es algo como mágico, algo que no se puede explicar, ¿no? Y por ejemplo, en la película Freaky Friday es una galleta de la suerte, ¿no? Que se la comen y eso es lo que le genera el cambio después de que hayan deseado cambiar, ¿no? En Big, por ejemplo, como os decía antes, es una máquina de feria vieja que le concede el deseo de ser mayor al protagonista a cambio de una moneda. En la película de Change Up, los dos protagonistas, muy divertidos, se ponen a mear en la estatua de una diosa, ¿no? Ahí de noche. Y ahí se produce un apagón y al final acaba como la estatua de la diosa sonriendo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el dicho este de que cuando los dioses te quieren castigar te conceden los deseos. Bueno, pues el caso es que a la mañana siguiente los dos amigos se levantan con el cuerpo cambiado. Este mecanismo también puede ser un fenómeno meteorológico o elementos extraños del universo. Por ejemplo, en la serie Boy Meets Girl, el cambio se produce cuando un rayo, ¿no? les da a los dos personajes protagonistas. O en la serie La Lola es un eclipse el que provoca que un hombre machista se transforme en mujer. O en Pide un deseo es una estrella fugaz, ¿no? La que se cruza ante los ojos de la joven y ella pide el deseo. Y por último puede haber un mecanismo que sea tecnológico, ¿no? Puede ser algo producido por un científico loco o los típicos errores de los experimentos, ¿no? Y este tipo de dispositivos de cambio suelen tener correas, cascos con cables complicados, ¿no? Que se enganchan en un sistema central y esa especie como de tendencia a un mal funcionamiento antes de que sus efectos puedan revertirse. La cuarta etapa sería el reconocimiento del cambio. Y esta es una escena que no falta en ninguna de estas películas, ¿no? Que es lo que yo he denominado el momento espejo. Es decir, después del cambio hay un momento en que los dos personajes se ven ante el espejo y reconocen su nueva identidad física. Este siempre es un momento de sorpresa, es un momento de incredulidad, pero claro, es la prueba de que el cambio físico se ha producido. Porque claro, yo puedo ver que todo el mundo a mi alrededor me mira raro porque se ha producido un cambio, pero hasta que yo no me miro en el espejo y veo mi imagen, realmente no lo interiorizo. El quinto punto es la irreversibilidad del cambio. El cambio tiene que ser irreversible por lo menos durante un tiempo. Al final siempre encuentra la forma de cambiarlo, pero durante un tiempo tiene que ser irreversible. Y entonces a partir de ahí, pues el mecanismo a lo mejor desaparece o se termina, o yo qué sé, o si es el rayo y todo esto pasa, pero ya no puede, pasa otra vez. Lo importante es que pase algo que provoque que el cambio no pueda revertirse. La sexta etapa es la aceptación del cambio. Tras darse cuenta de que el cambio es irreversible, los personajes aceptan cambiar los papeles durante un tiempo. Tienen que actuar como si fueran los otros. Aquí hay veces en algunas de las historias que son entrenados para poder entrenar el nuevo papel sin ser reconocidos, ¿no? Esto, por un lado, te lleva a una etapa, a muchas escenas en las cuales se pueden disfrutar de las ventajas del nuevo rol, pero también van a empezar a sufrir los conflictos y los sufrimientos de este nuevo rol. Claro, en esta etapa es cuando se van a dar cuenta lo difícil que es hacer del otro y es posible que incluso intenten explicar a los demás la nueva identidad, pero obviamente no van a ser creídos, sobre todo cuando hay muchos elementos mágicos por medio. La séptima etapa es la crisis con el cambio, es decir, este conflicto les va a llevar a una crisis con su nueva identidad y van a buscar desesperadamente revertir el cambio, pero claro, no lo logran. No lo logran porque, como decía antes, ese mecanismo ha desaparecido, con lo cual tienen que intentar continuar viviendo con el nuevo cuerpo y ejerciendo ese nuevo rol. La octava etapa es cuando surge la opción de revertir el cambio. Entonces se encuentra el mecanismo mágico o puede volver a reproducirse la situación que lo provocó todo, pero el caso es que muchas veces a uno de los personajes o incluso a los dos les surgen dudas, ¿no? Es posible que algo del nuevo rol les guste y aunque sí entienden que tienen que cambiar, hay algo ahí a lo mejor en la trama que les va a pasar y que dicen, no, es que ahora no quiero cambiarme porque justo ahora me va a pasar esto que estaba buscando, ¿no?
hasta que llegamos a la nueva etapa, que es cuando ya quieren volver a su cuerpo. Bueno, pues aquí el conflicto pues se medio soluciona o se acrecienta. El caso es que quieren volver propio cuerpo, ¿no? Ellos han experimentado vivir la otra vida, son conscientes de la antigua, pero quieren recuperar su cuerpo. Realmente es un deseo real. Como verbaliza uno de los personajes de Change Up, ¿no? Que dice, ojalá recuperara mi vida. En la etapa número 10 es cuando revierten el cambio, es decir, activan ese mecanismo y vuelven a su cuerpo, y ese deseo de vivir otra vida, pues sí, ha culminado y aceptan seguir con su vida anterior. Pero, llegamos al último paso, ¿no? En la etapa número 11, que es el aprendizaje. ¿Qué han aprendido con el intercambio los personajes? Los personajes sí vuelven a la vida del mundo ordinario, pero cambiados por lo que han aprendido. Esos defectos que tenían al principio de la historia han sido subsanados y bueno, como que han aprendido muchas cosas gracias a esta experiencia, las han aprendido ellos y en muchas de las situaciones también los espectadores al haber visto la película. Bueno, con estas 11 etapas terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!